buenas noches a nuestros colegas de América. Le damos la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Hoy tenemos como invitado a nuestro colega de la República del Ecuador, un profesional de muchos años de trayectoria, el señor Eugenio Patricio Ramírez, el cual vamos a entrevistar en pocos minutos. Antes de a nuestros colegas que deseen revisar los videos, los foros, las ponencias, las entrevistas realizadas en días anteriores, pueden ingresar a la plataforma de YouTube, al programa de Diálogo Profesional América, y si desea que le lleguen la información, los videos que se procede a grabar, puede suscribirse al canal. Hoy miércoles 31 de enero de 2024, ya siendo las 19:28, entramos al programa número 26. Programa número 26. Y la entrevista es con el ingeniero comercial, contador público autorizado, Eugenio Patricio Ramírez Lozano, de la ciudad de Machala, República del Ecuador. A nuestros colegas que nos están escuchando, les recordamos que si desean participar del programa en las áreas académicas como las ponencias, los foros, los paneles, en el área administrativa, financiera, en general, nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp al 593-099-498-2531. También nos puede enviar un email a audex@audex.com.es. Si desea participar de los programas que realizamos por Zoom, usted puede ingresar con el ID 81890817-317 con el código de acceso 827062, de lunes a jueves en el horario de 19:30. Bien, a nuestros colegas les recordamos que en el mes de mayo arrancamos con el 7º Foro NIF Panamá, gracias a la doctora Alejandra Hidalgo, directora del Centro de Investigaciones Financieras Contables de Panamá, Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, UNESPA. La frase del día de hoy es la siguiente: si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar. Si elogias con regularidad al niño, él aprenderá a valorar. Bien, y es que a veces estamos prestos más a criticar que a construir. Estamos más prestos a destruir que valorar todo aquello que tenemos. Y en el caso de los niños, a veces, equivocadamente, cualquier persona que sea erróneamente emite un criterio equivocado sin tener la suficiente capacidad profesional para entender qué es lo que pasa alrededor de ese niño o de esa persona. Por ello, nosotros debemos tener mucho cuidado antes de criticar a los demás. Todo lo contrario, elogiar lo bueno, y cualquier tema malo, hablarlo, conversarlo, pero sin destruir.
Hoy en nuestro panel entrevistador nos acompaña la colega, la CPC Alma Gladys Santos Meléndez, de San Salvador, país de El Salvador, gerente de AGS, Sociedad Anónima Auditores. Usted puede contactar a nuestro colega Alma a través de el email almgladys@hotmail.com. También nos acompaña la licenciada Noelia Caridad de Buenos Aires, Argentina, licenciada en Relaciones del Trabajo, psicóloga organizacional. Si usted desea contactar a nuestra colega, la licenciada Noelia, puede escribirle al email noelia@caridadconsultora.com y su colega Víctor Parrales, auditor. Bien, como les indicaba, estamos en el programa número 26 de Diálogo Profesional América. Hoy tenemos como invitado al ingeniero comercial, contador público autorizado Eugenio Patricio Ramírez Lozano, de la ciudad de Machala, República del Ecuador. Si usted desea contactar a nuestro colega Ramírez, usted puede escribirle al email patricio@ramirez.com.es. Dentro de la semblanza profesional, es ingeniero comercial, contador público autorizado, auditor forense antifraude AFA y perito contable auxiliar de justicia por el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Es catedrático universitario de UTMACH y de la UTSAN. Instituto de Investigaciones Contables ICE, secretario técnico y vicepresidente. Presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, FNCE. Cámara de Industrias del Oro, director principal, vicepresidente en 2 ocasiones y tesorero. Adicionalmente, es contador de empresas privadas nacionales y extranjeras, es asesor, consultor, contador, jefe financiero y subgerente financiero de instituciones y empresas públicas, capacitador en tributación NIF, NIFPYME y materia laboral, capacitador del Colegio de Contadores, Instituto de Investigaciones Contables y Federación Nacional de Contadores, Colegio de Contadores de El Oro, miembro principal y alterno de varias directivas y presidente electo en su momento. Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, ICE, secretario técnico y vicepresidente. Cámaras de Industrias del Oro, director principal, vicepresidente en 2 ocasiones y actualmente presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Muy bien, a nuestros colegas, denme por favor unos minutos. Vamos a proceder a anclar a nuestros invitados para iniciar esta entrevista. Nuestra colega Alma, por favor, nos confirma si ya está en la sala. Muy bien.
Mi estimado Patricio, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches a todos los colegas que se han unido a esta transmisión y a los que van a seguir ingresando. Bueno, muy complacido, muy contento. En realidad, he estado siguiendo el programa Diálogo Profesional América en varias sesiones, tanto en lo que son entrevistas profesionales como en lo que son la parte académica. Como decíamos la otra noche, en realidad estás haciendo un trabajo increíblemente bueno, que esperemos que la profesión contable latinoamericana, en este caso, porque es abierto a toda Latinoamérica, algún día sepa agradecértelo en debida forma, Víctor Hugo. Un placer estar aquí. Gracias igualmente, Patricio, y gracias por participar de tu programa. Y hoy tenemos como invitada en la parte entrevistadora a nuestra colega, la licenciada Noelia Caridad, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Noelia, muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola Víctor, querido, gracias por la invitación a participar. Bienvenido Eugenio, gracias y a todos los que están allí. Muy bien, muy bien. Sin más que decir, hoy vamos a participar con la licenciada Noelia en entrevista y yo después voy a ir complementando. Entonces, Noelia, el micrófono es tuyo, el invitado también. Hola. Gracias. Qué lindo, el invitado también es mío. Eugenio, querido. ¿Cómo ¿Me está usted? Muy escuchás? buenas noches. ¿Se me escucha bonito? ¿Se me escucha bien? Un poquito distante, pero sí lo escucho claramente. Un poquito distante. A ver si me subo el volumen de esto. Sí, te escucho muy bien, Sí. Noelia, por si acaso. Está muy bien, el volumen está bien. Ujú. Sí, Ok, te ok. escuchamos muy bien. Bien, porque esto de la tecnología, vieron que a veces como que... No, te escuchamos muy bien, Bueno, por si acaso. Perfecto, sí. Noel, bien. Eugenio, se te congeló la pantalla. Se congeló la pantalla. Déjame reiniciar la cámara. Un segundito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, dice que la cámara ya está activada, pero no me veo. Y ahí está. Sí, ahí estamos, ya estamos. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, Eugenio, esta iniciativa que me invitó, más allá de que participo del grupo donde nos convoca Víctor, la semana pasada creo que fue, que me invitó a tomar la derecha, por así denominar, de este encuentro y poder trabajar contigo en una modalidad de entrevistadora, ¿sí? Em, con lo cual yo le decía a Víctor, leyendo tu currículum, ¿qué le voy a preguntar a Eugenio, no? Porque yo soy de las ciencias sociales, de la psicología, o sea, me cuesta hacer un cálculo matemático, un porcentaje. Entonces él me dijo, no, no, pero anda con lo que vos sabés. Entonces Eugenio, mis preguntas, mi invitación es a que nos descubramos, ¿no? Un poco en el rol de consultor, porque yo aquí veo para este lado porque tengo la otra computadora, ¿sí? Y tengo abierto aquí tu currículum y algunas preguntillas que me apunté. ¿Se me escucha bien, Eugenio? Sí, correctamente, ningún problema. Bien. Entonces yo veía todo tu perfil, ¿no? Y tenés, por un lado dice ingeniero comercial, auditor externo en las normas, ¿no? En las normas ISO. Por otro lado, parece ser que tenés también, sos contador, o sea, tenés este mix particular entre lo contable y lo comercial, ¿no? O sea,
¿Cómo es ser consultor? ¿Cómo abordás un proyecto de consultoría vos, Eugenio? ¿Te molesta que te tutee, que te hable de vos? No, encantado de la vida. Sé que la zona ya de ustedes es así, y acá en nuestro país mejor tenemos cierta reserva en cuanto a eso. No, al contrario, ningún problema. Bueno, mira, básicamente soy contador público. Esta es mi carrera, mi profesión, mi actividad central. Lo que ocurre es que no he sido el contador público típico de libros, de registros, de situaciones como esas. He tratado de ir mucho más allá a la consultoría, a los proyectos, a la investigación. Y es así como he elaborado en algunas empresas en desarrollos de nuevas situaciones, nuevos productos, nuevas cosas. Y esto es lo que me lleva a meterme tanto al campo de la administración para hacer lo que significa la planificación estratégica, como también a la parte de lo que es las ciencias sociales por el asunto de la investigación y el manejo de algunas situaciones. Entonces, sí he hecho un mix completo, pero es justamente porque para salir del montón, para salir del sitio, ¿no? De lo común, de lo rutinario, y poder ir marcando algún tipo de trayectoria. Tal cual, excelente. Eso es lo que veía y eso es lo que a veces, que vendría a ser la otra pregunta, ¿no? Nosotros como consultores, siendo contador público, hay muchos contadores en el mercado. Entonces, ¿cómo buscamos la diferencia? ¿Ese podría decir que fue tu factor diferencial? Correctísimo, tiene mucho que ver eso, y justamente cuando le veía la presentación suya en este momento, porque recién sabía que me iba a entrevistar usted, eh, me sonreí un rato cuando vi, ¿no? Porque dije, por segunda vez voy a caer en manos de un psicólogo industrial. Eh, Patricio Ramírez es un profesional que ha estudiado. En un momento dado de la vida le tocó decidir entre 3 materias y no pudo tomar ninguna de esas y entró por la contabilidad. Entonces tenía que ser un buen estudiante, un buen contador, pero había esta situación atrás de que no pude ser las otras 3 profesiones que la vida supuestamente me daba, la parte académica. Entonces sí tenía un tipo de conflicto. Normalmente siempre he tenido un carácter fuerte. Cuando entro a una empresa transnacional, hacen mi valoración y toda esa cuestión y ven que tengo potencial, pero mi problema era mi carácter. Y fue la primera vez que conocí a un psicólogo industrial, porque me pusieron a tratamiento con un psicólogo industrial para que mejore mi carácter. Y efectivamente, mi deseo de trabajar en esa empresa, mi deseo de aprender hizo que yo acelerara todo el asunto de la terapia, de las terapias, todo el asunto de las charlas que manejan ustedes. Y a la vuelta de menos de un año, yo estaba listo y me tocó enfrentar grandes retos en esa empresa. Fui contador general, jefe de sistemas, jefe de proyectos. Entonces, es la parte donde uno le toca estudiar y dedicarse a las cosas. Tal cual, tal cual. Y interesante esto, me das el pie a la otra pregunta, ¿no? Porque ¿cómo juegan nuestros conocimientos, nuestra parte técnica, con la parte más blanda, ¿verdad? Con el ser, ¿no? Con esa parte actitudinal que no se ve, pero que desde algún lugar nos constituye en toda nuestra oferta cuando salimos al mercado, ¿no? Porque podemos ser unos eruditos y unas estrellas brillantes en los conocimientos, pero si desde la parte actitudinal digo, estamos un poco flojos, como bien tú dices, tenemos un carácter tal vez un poco medio refunfuñón o fuerte, digo, ¿cómo se compensa eso, no? ¿Qué pesa más? Bueno, hay que tomar en cuenta algo muy cierto y muy especial, y es una pelea que ha habido durante los años en esta cuestión de la dirigencia profesional. Eh, en nuestro país y en algunos ciertos países, porque no son todos, se maneja mucho de la ingeniería de la contabilidad. Y analizando las ciencias, todas las ciencias, la salud, las médicas y las humanitarias, pues resulta que la contabilidad es parte de las ciencias humanas, de las ciencias sociales. Y por lo tanto, la contabilidad es parte de la generación de la sociedad. El contador está para apoyar y dirigir al empresario, ese empresario que da trabajo a gente. Entonces el contador tiene que tratar con gente, trata con clientes que son personas, trata con proveedores que son personas, trata con funcionarios públicos que cobran los impuestos, pero que igual terminan siendo personas. Entonces, el momento en que el contador piensa que todo es solo números, ya se quedó rezagado, ya se quedó abajo. Tiene que pensar en que detrás de esos números hay
felicidad de mucha gente porque de pronto ganó o porque de pronto su empresa tiene éxito, pero también puede haber tristeza de la gente cuando sus negocios quiebran o cuando las cosas van mal, cuando se pierden trabajos, cuando se manejan ese tipo de cosas que están. Entonces, los números en la contabilidad, los números jamás pueden estar lejos de la gente, jamás pueden estar lejos de la sociedad. Números y sociedad, números y humanidad están juntos, son uno solo. Entonces, con esto que me estás diciendo, parecería ser Eugenio, ¿no? ¿O Sí, Patricio? ¿Me dijiste Patricio? Eugenio Patricio. Ok. Em, Parecería ser que más allá de los conocimientos técnicos que uno tiene, si no maneja esos aspectos blandos, si no tiene ese timing o esa cintura, ¿no? Como que a veces podemos chocarnos contra una pared. Totalmente. Tuve la oportunidad de en algunas ocasiones leer algunos libros sobre tratamiento humano. Dale Carnegie fue uno de mis primeros autores que leí. El arte de hablar en público y influir sobre las personas es un libro que para mí fue cabecera durante varios años. Entonces allí comienza él en la parte introductoria del libro que dice que una persona puede ser la más ignorante, ¿no? Pero cuando tiene una motivación, puede terminar siendo un gran discurso, y él pone que se deriva una persona con un puñete y esa se levanta y habla con una elocuencia, con una majestad, y señala que todo profesional, cualquiera que sea su rama, si no domina el lenguaje, si no domina la relación humana, es una persona, es una máquina, es un robot. Hoy en día entraría perfectamente esa definición, ya que hablamos de robótica, de inteligencia artificial y todo. Sería alguien que solamente procesa números, procesa letras, pero no tendría el calor humano para sentarse frente a un trabajador y decirle que te vamos a promover o inclusive te vamos a separar de la empresa. Entonces, esa parte del manejo humano es lo que hace la diferencia cuando uno trata en asuntos de consultoría. Puedes investigar, puedes leer, puedes aprender en muchas cosas, pero mientras mantengas la unidad entre los números, la visión de desarrollo y la humanidad, pues vamos para adelante con la profesión. Y esta profesión, yo considero hoy, a mis 37, 38 años de edad de ejercicio profesional, considero que ese es el secreto. Entre más tiempo pasa, más técnica aprendo, más humanidad necesitamos. Total, total. Eh, Mientras más experiencia, más tiempo, más técnica, más humanidad, y también me animo a decir, Eugenio, que la sociedad va cambiando, la sociedad va cambiando tanto, porque todo está cambiando tanto y a pasos tan agigantados y veloces, que no nos queda otra que ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias, porque yo, por ejemplo, tengo 44 años y tal vez yo entiendo muy bien a mis colegas que más o menos tienen mi edad y a ver, hoy día me adapto y entiendo a todos, pero tuve que hacer un trabajo para entender a los millennials y ahora a los centennials que están entrando al mercado. O sea, eso también es todo un desafío, ¿verdad? Que nos invita a adquirir nuevas competencias. Correcto, y más aún, por ejemplo, justo se da el caso de que ya que manejas generaciones, yo nací en 1964, que es el año final de la generación del silencio, ¿ok? Ajá. Entonces, yo aprendí la contabilidad en tarjetas, en libros, en hojas. Hoy en día eso se lo hacen sistemas de computación y sistemas increíbles. Manejé las primeras computadoras que llegaron a Ecuador, a las industrias, a la empresa pública y a la privada. Aprendí computación en tarjetas perforadas, diseñando mi nombre y el nombre de la universidad en tarjetas perforadas. Diseñamos pantallas en Spechinchar, en unas hojas. Hice diseño gráfico usando los 4 colores, el azul, el negro, el amarillo y el rojo, ¿ok? Hoy en día eso tú lo haces en un programa, en un Canva, en una maravilla increíble, ¿no? Bueno, no lo uso mucho Canva, yo uso Publisher y ahí hago todos mis artes y todas mis cosas. Eso no teníamos en nuestros tiempos, ¿no? Teníamos que ingeniarnos y romper papeles de lo que se hace. Entonces, es esa propiedad que tiene innata el humano de adaptarse a las circunstancias la que lo lleva. Y cuando uno lo hace con vocación por el asunto de que tiene que hacerlo profesionalmente, porque tiene que desarrollar su profesión, porque tiene que sacar adelante a su familia y a su comunidad, pues lo hace y sinceramente
he disfrutado todo el avance porque tuve la suerte, eso sí le digo, bendición de Dios, tuve la suerte de que se me fueron dando las cosas de tal manera que cada vez y cuando iba avanzando, conforme se avanzaba el desarrollo, como avanzaba la tecnología, como avanzaban las cosas, y pude ir poniendo en práctica la contabilidad, la administración, los proyectos dentro del campo de las empresas y dentro de la comunidad. Y por Mm. supuesto también en la dirigencia profesional. Totalmente, totalmente. Te escuchaba, ¿no? Y digo esto de la adaptación para adquirir nuevos conocimientos, para adaptarnos a este entorno tan cambiante, ¿no? Y también la adaptación desde el vínculo humano, porque te escuchaba y yo que, al igual que vos, intervengo en organizaciones y muchas veces uno de los temas que me toca, por así decir, resolver, intermediar, facilitar, porque en definitiva yo no resuelvo, el que resuelve son las partes involucradas, es el cliente, ¿no? Yo me oferto, me presto como un puente para facilitar esas conversaciones o esas cuestiones que están media dolidas, enquistadas. Y muchas veces escucho, por ejemplo, personas como vos, como estás contando un poco de tu historia, que se quejan de los millennials o de los centennials diciendo, estos pibes que tienen todo servido, que apretan 3 botones y les sale todo, si ellos hubieran vivido en mi época, y tal vez eso lo dicen a boca abierta adelante de los otros colaboradores, ¿no? De los millennials y de los centennials. Entonces ahí es cuando empiezan a producirse ciertas Rosas. rispideces, porque los chiquitos o esta generación más nueva, pero ¿por qué yo tengo que aguantar que se esté quejando? Y ahí empieza que son sonceras, Eugenio, porque vos podrás, y todos los que están aquí presentes podrán escuchar estas anécdotas y decir, eso es una soncera, pero a veces estas sonceras son las que perjudican la productividad en las organizaciones, en los equipos. ¿Vos lo has visto, Eugenio? Correctísimo, tienes toda la razón en esa parte, solamente para que lo tengas claro. En 1989 me hago cargo de la contabilidad como supervisor de contabilidad primero de una empresa y me hago cargo, yo fui contratado para hacer otro trabajo. Dentro de nuestra carrera tenemos una rama que se llama presupuesto. Me contrataron para Ajá. hacer el presupuesto. Fin de año, me llaman y me dicen que si me quiero hacer cargo de la contabilidad, le digo, oiga, el señor que está ahí al contador es mi amigo, yo no le hago eso a los amigos, ¿no? Entonces me dice, no, él acaba de renunciar. ¿Cómo? ¿Y por qué renuncia? Porque le dijimos que a partir del próximo año, del 1 de enero, tiene que usar computadora. Y él no quiere. Y te estoy hablando de diciembre de 1988, 89, 88, cuando 89. llegaban las primeras computadoras de escritorio a nuestro país y había que usarlas, ¿no? Entonces el colega, lamentablemente, como tú dices, sí, tenía su cierta edad, renuncia porque él no va a usar la computadora. Literal, palabra de él, eso es del diablo. ¡Ay, mirá vos! Terrible, terrible. Bueno, Eugenio, Entonces de dije todo yo, lo sí, que... no hay problema. ¿Usted sabe computación? Claro. Yo hice con tarjetas perforadas mi nombre y el nombre de la facultad ahí en la universidad, ¿no? Sí sé computación. Bueno, pero vos fíjate esto, que eso es del diablo. A ver, sin ir más lejos, Eugenio, y todos los que están aquí presentes, ¿qué pasó el año pasado cuando afloró un poquitito más la inteligencia artificial? ¿Qué pasó el año pasado? Yo, por lo menos aquí en la Argentina, en mi entorno, observé y percibí una especie de miedo, de Correcto. agobio, tipo, el diablo estaba viniendo. Para muchos el diablo estaba viniendo, y ni hablar lo que va a pasar en el 2024 y los años venideros con la inteligencia artificial. Es un poco, por eso me resonó con lo que contaste, es un poco, está viniendo el diablo con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, digamos, habrá gente que lo pueda ver, lo pueda manejar de esa forma, ¿no? En realidad, pero como decíamos hace un momento, cuando uno ya se enseñó a ir mutando, a ir cambiando, uno ya espera lo que viene y lo único que hace es prepararse, buscar información, buscar manejo, ¿no? Yo ya estoy usando inteligencia artificial y estoy educando a un bot, porque ya me enseñaron que un técnico, un amigo me dice, mira, lo que tienes que hacer es enseñarle al bot que piense como vos, porque él va a pensar, pero él va a pensar de la manera como el programador lo hizo, tienes que pensarle como piensas tú. Y hemos estado, le digo yo, conversando con mi bot y ya he logrado hacer que haga algunas cosas de la forma como yo pienso que se debe hacer.
Entonces, eso me decía, entonces ya lo vas dominando, dale más tiempo, trabaja más con tu bot, trabaja más con ese programa, introdúcele más información de la forma de pensar tuya, de la forma de hablar tuya, de los criterios que tú utilizas para ciertas cosas, y vas a ver que en un tiempo él te va a dar soluciones como si las estuvieras haciendo tú. Entonces, no es cuestión de tenerle miedo, es cuestión simplemente de meterle ganas y aprender, ¿no? No hay ningún problema en eso. Totalmente, yo alineo a lo que vos estás diciendo, y acá estoy tomando algunos apuntes, ¿no? Porque otra de las preguntas que yo te iba a hacer es, ¿cuáles son de repente hoy día, ¿no? Hoy día, ¿cuáles son? A ver, ¿podemos silenciar los micrófonos, Víctor? A ver, Silenciado, estoy ¿puede? silenciando. Ah, ok. Yo pensaba, ¿no? Mientras te escucho, digo, ¿y hace cuánto que ejerces el rol de consultor, Eugenio? Bueno, ya lo estoy haciendo más o menos desde el año 2000, en que me independicé ya totalmente. Trabajé en relación de dependencia hasta los 1997. Luego estuve trabajando asociado con otro grupo de profesionales y a partir de septiembre del 99 me independicé. Entonces evalué y me di cuenta de que la oferta no era solamente decir yo hago contabilidad o yo doy asesoría tributaria. La idea cuando venía el cliente, él quería que le solucione los asuntos laborales, los asuntos societarios, los asuntos de comercio, de un poco de marketing, hasta familiares. Entonces había que escucharlo, había que conocerlo y claro, afortunadamente para mí me había preparado lo suficiente en eso como para comenzar de esa forma. Entonces, desde ese momento manejo como consultoría. Una persona viene acá conmigo y comenzamos a hablar de lo que quiere hacer, de cómo lo maneja, de cómo quisiera manejarlo y vamos analizando y ahí sí ya entramos con la parte técnica, con la parte económica, con la parte legal y sale con una idea clara de qué es el negocio que quiere, cómo lo quiere manejar y cuáles serían los posibles escenarios de resultado que tendría de acuerdo a esas situaciones. Entonces, en ese momento es que ya se forma, ¿no? Entonces, y ese es el futuro del profesional contable a propósito de los colegas que nos están en este momento escuchando. El contador solamente de hacer la contabilidad bajo NIF, o solamente el contador que va a hacer declaraciones tributarias, o solamente se va a dedicar a hacer documentos para presentar a las entidades de control, ese contador tiene los días contados, muy contados. Lo de Oppenheimer se cumpliría al pie de la letra, ¿ok? Pero si nos vamos con el asunto de conocer a las personas, el de leer un poco sobre asuntos de psicología, y ya te cuento otros asuntos de la psicología, de conocer el asunto humano, de conocer la sociedad. Hay gente que a veces me critica, me dice, ¿tú por qué a la 1 de la tarde paras todo de hacer y te pones a ver la noticia? Las noticias son malas, la televisión es mala. No, le digo, la televisión no es mala. Malo es cuando yo tomo literal lo que diga la televisión. Hay cosas que a veces me dan la pauta para yo ponerme a investigar, para yo ponerme a buscar, para yo ver si es cierto o no es cierto y entonces formar mi criterio y eso es lo que le doy a mi cliente, ¿no? Entonces, no hay nada malo porque es algo que aprendí en la vida. Nada en esta vida es malo. Literal, alguna vez me decían, lee, por ejemplo, una recomendación que me daba un profesor me decía, lee. Entre más leas, más abrirás tu intelecto y más querrás aprender. ¿Ok? Entonces le digo, pero ¿qué nomás se lee? Lee todo, lo que quieras. Tómenlo por lo amable. Me dice, lee literatura, lee contabilidad, lee matemática, lee medicina. Mira, y si te sobra tiempo, léete Playboy también. Muy bien, muy bien. Te escuchaba, Eugenio, y justamente la pregunta iba un poco apuntada a eso, tanto para nosotros como para todos los colegas aquí presentes, porque entiendo que en este grupo la mayoría de nosotros o varios de nosotros ejercemos el rol de consultor, ¿no? E intervenimos en diferentes organizaciones con nuestra expertise, con nuestros conocimientos. Y justamente la pregunta iba, si pudiéramos definir, Eugenio, cuáles son las competencias, ¿no? Competencias no en términos de conocimiento, porque cada uno maneja su conocimiento, pero digo en términos de desarrollo del ser, ¿no? En términos de actitud, actitudinal. ¿Cuáles serían
las competencias que nosotros, los que ejercemos el rol de consultoría, tendríamos que tener o desarrollar. ¿Cuáles serían? Yo, permiso, antes de que des la respuesta, yo en esta, es más, si alguno de los colegas aquí presentes puede llegar a decir, pero en esta conversación que estamos teniendo yo puedo rescatar, Eugenio, vos hablaste de capacidad de adaptación, adaptabilidad, hablaste de que no hay que tenerle miedo a la tecnología, hablaste de que ya tenés un compañero de trabajo que es un bot, que lo estás educando para que piense como vos. O sea, innovación. Por otro lado, lo que acabas de decir, el contador que solamente piensa en los libros contables is dead, está camino a la hoguera, por ejemplo, ponele. Tiene que tener, entiendo, una visión sistémica, uno poder tocar todo el negocio o mirar de forma más amplia el negocio, ¿no? Y tiene que tener buen tacto interpersonal, relación interpersonal. ¿Estás de acuerdo con estas? Son las que dijiste vos, yo las traduje en una palabra. ¿Estás de acuerdo, Eugenio? Totalmente. Y ese es el asunto. Y no solamente en la profesión contable. Tengo amigos que son arquitectos, que son ingenieros, programadores, tengo bastantes amigos programadores, y a ellos hemos tratado de irles inculcando eso, y muchos han visto que en realidad ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, a programadores les digo, tú no programes solamente por lo lineal, tienes que preguntar también qué quiere el usuario 1, qué quiere el usuario 2, porque ningún programa tiene un usuario único. Si no manejas todo este círculo, porque no son una sola cosa, son varias cosas, y esas son las que vemos hoy, y se nos vendrán otras cosas más adelante, ¿ok? Entonces, si uno no hace una correlación entre todas esas y le da a cada uno el peso y la importancia que tienen, en realidad no podrías avanzar en esta época. En esta época ya no es de la profesión única, esta época ya no es de la profesión cerrada, esta época no es que yo me voy a sentar a esperar que el cliente venga, yo tengo que llamarlo, ¿no? Y la forma de llamarlo es saber que la gente sepa que tú sí puedes resolver algunas situaciones. De pronto te puede faltar, de pronto en algunos casos requiero ayuda, por ejemplo, cuando ya son casos más complicados legales, muy bien, abogado, amigo, venga, ayúdeme, hágase cargo del cliente aquí. En asuntos, en competencias, por ejemplo, ahora que tenemos seguridad y salud ocupacional en nuestro medio también ya bastante puesto, igual, tengo el técnico de seguridad ocupacional, yo llego hasta aquí, le explico cómo tiene que hacerlo, ahora sí, lo va a hacer con el técnico, conocer tu sitio y mantener esta relación entre conocimiento, tecnología, humanidad, investigación, estudio. Y Excelente, todos los excelente. días, darle la vuelta. Excelente. Yo hace ya 5 años, creo que son 5 o 6, sí, estoy dando la formación de consultoría organizacional en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y ahora la estoy dando de forma privada. Y una de las cosas que vos estás trayendo me parece muy importante para todos los colegas que están aquí presentes escuchando, porque la formación del consultor, yo como consultor, sea contador, sea abogado, sea programador, sea psicólogo, si solamente me quedo en ese mundillo, estoy frito. El consultor tiene que tener una mirada amplia, tiene que poder tocar varios puntos. Eso no quita lo que vos acabas de decir. Yo puedo tocar varios puntos, pero no soy un experto contable, pero sí puedo tener, ¿qué es lo que formó Víctor aquí con esta comunidad, verdad? Puedo tener una red de contención para que, che, mira, Eugenio, tengo un tema contable comercial en Ecuador, yo soy psicóloga laboral. ¿Me ayudás con esto? O sea, intervenís en este proyecto gracias a que somos comunidad, ¿no? Ahí está también la importancia del consultor, empezar a crear comunidad. ¿Cómo lo ves eso, Eugenio? Totalmente. Si algo de bueno dejó este desastre que fue la pandemia, fue justamente que nos permitió eliminar las fronteras y a todos volvernos uno solo. Ya no importa si eres de Ecuador, de Perú, hoy en día uno organiza un curso de, por decirte algo, de tributación, que estamos aquí en nuestro país ahorita haciendo las declaraciones. Y cuando tú te das cuenta es que tienes un saludo de Costa Rica, tienes un saludo de Guatemala, tienes un saludo de República Dominicana, tienes un saludo de Uruguay, de Argentina,
Y oye, el curso era ecuatoriano, es para ecuatorianos. Sí, dice, pero me entré y la verdad que lo que están hablando está bien, perfecto, magnífico. Entonces, ya no solo el conocimiento, como siempre se dijo, el conocimiento es universal porque están en los libros y lo buscas. No, ahora casi que el conocimiento llega a tu casa. Lo importante es, como decíamos antes, ¿qué necesito aprender en función de lo que yo quiero hacer? Y a eso dedicarle el tiempo suficiente con mucha responsabilidad, porque no es solamente cuestión de aprender y quedarme con un criterio. Por ejemplo, yo nunca tomo una decisión de algo con solo el criterio que me dé alguien cuando algo que no conozco. Si hoy día se presenta un asunto legal, pues le pregunto a mi amigo del más cercano, le pregunto, pero aunque sé que él me va a decir algo bueno, porque sé que es una persona muy competente, no le quito que de pronto hablo con otro amigo abogado y le pregunto. Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque una de las cosas que aprendí en consultoría es que los problemas los generamos nosotros mismos, pero los problemas siempre tienen por lo menos dos soluciones. Si el problema no tiene por lo menos dos soluciones, es un conflicto tuyo. Porque para todo problema siempre hay una solución buena, suave y una solución que podría ser fuerte, pero siempre hay dos soluciones. Cuando un problema tiene una única solución, no ha sido un problema, ese es un conflicto interno tuyo. Mirá, interesante, interesante. Tocaste recién algo que me llevó a una pregunta que ya la tenía pensada, ¿no? Dijiste que la crisis, la catástrofe, esta situación, como también dijiste antes, que no hay nada que sea malo. A ver, la pandemia pasó, a muchos nos dejó aprendizajes, algunos dolor, etcétera, etcétera. Pero digo, la pandemia nos demostró que no hay fronteras. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cuáles son los retos que nosotros atravesamos como consultores cuando tenemos que coordinar equipos multiculturales o proyectos multiculturales? Que a mí me pasa, Eugenio. ¿Cómo te pasó a vos? ¿O solo vos estás ahorita en Ecuador y ya va? ¿Te pasó tener que interactuar con otros seres humanos de otros países? ¿Y qué te pasó? ¿Cuáles son los retos? Bueno, sí hubo un poquito de situación incómoda en un inicio, cuando se aceleró por lo de la pandemia. Afortunadamente, como podías ver en la hoja de vida mía, yo ya vengo Sí. algunos años trabajando internacionalmente a través de AIC. Entonces ya hemos tenido contacto con profesionales de algunos países. He trabajado en comisiones de investigación contable, en la comisión de educación, ahora estoy en la comisión del sector público. Entonces son comisiones interamericanas donde sí socializamos con otros colegas. Y una cosa que diferenció es que antes, por ejemplo, solo nos reuníamos una vez al semestre. En un sitio, en un país, íbamos 2 días y nos reuníamos en un país dependiendo de la invitación. Hoy en día nos estamos reuniendo por lo menos una vez al mes por el Zoom. Entonces hay una mayor interactividad entre las personas. Eso es lo que ha acelerado este asunto y eso también nos ha favorecido porque estamos aprendiendo muchas cosas más. Recientemente trabajamos, por ejemplo, un análisis de la norma de valoración del patrimonio, ¿no?, del sector público. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos del patrimonio fijo y del patrimonio cultural, de los recursos naturales. Entonces fue un aprendizaje increíble que tuve con esta gente, con colegas de Perú, de República Dominicana, de Panamá y de algunos otros lados que nos ayudaron mucho en esa situación. Entonces ahí es donde está la ventaja de esta relación. Y perderle el miedo, ¿no? Seguir las instrucciones de Dale Carnegie, ¿no? No hay cosa que no se pueda hacer si uno no le pone ganas. Ok, excelente, Muy excelente. bien, ¿Víctor? muy bien, mi querida Noelia. Yo creo que después de esta entrevista que estábamos conversando, chateando, y tú me decías, bueno, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a preguntar? Realmente, yo creo que voy a tener que pasar por recursos humanos a ver mi liquidación. Me va a decir, no, no, no. Contrátala nomás a Noelia, sácalo de Víctor, ya. Víctor, gracias. Y realmente, yo creo que a Eugenio dice, espérate, espérate. No salgo de una y ya me preguntas otra. Está bien, está bien. Lo Bueno, admito. eso es lo que te iba a preguntar ahorita que ya con esto con este chichoneo me estás dando pie. Eugenio, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Fui muy intensa, soy un poco intensa, pero ¿cómo te sentiste?
No, mira, para nada. Justamente como señalabas al inicio, ¿no? Un consultor tiene que estar para todo. Así es. Tienes una persona que puede venir muy sumisa, muy tranquila, que va a hacer al pie de la letra lo que tú le digas, y el que viene y te pregunta, y ella el que viene y dice, no, usted está equivocado. Entonces, cuando tú ya vas aprendiendo en la vida estas situaciones, entonces te das cuenta de que estas situaciones no se dan. Y como te decía, pues tuve ese acercamiento que fue por el año 89, cuando me sometí a este asunto de asesoría psicológica industrial, que me sirvió mucho. Y algo que te iba a comentar hace un momento es de que hace muchos años más atrás tuve la oportunidad en una de las salidas que tuve que hacer de la provincia para prepararme, para formarme cuando todavía estaba en colegio, primer año de colegio de secundaria, es que me Ajá. tocó ir a vivir a una casa de unos tíos. Y estos tíos, los dos estudiaban psicología. El uno estudiaba psicología clínica, psicología educacional. Mm. Y tenían una biblioteca increíble. Y a mí me tocaba esperarlos hasta que ellos lleguen a las 11:30, 12 de la noche. Así que yo me leí cualquier cantidad de libros. Entonces ya la parte psicológica es algo que no me complica, que no me llama la atención y que no, al contrario, me sentí muy contento por la forma, las preguntas que hiciste, la forma como las has hecho y por ese mismo don de personas que tiene siempre la gente del sur de nuestro continente. Gracias por Ah, las qué preguntas. lindo. Muy bien, muy Gracias. bien. Bien, yo te tengo una pregunta, Eugenio. A ver. Yo esta pregunta tengo que hacerla porque tú mismo la vomitaste. Tú dijiste, hasta sea Playboy. ¿Guardas alguna Playboy todavía? No leí Playboy, pero primero que nada, pero mira lo que justamente de lo que hablábamos, ¿no? El profesor me dijo eso, ¿no? Yo dije, oye, las que por ahí vi algunos amigos no tenían letras. Entonces recién me enteré que hay una versión que sí hay escritas, con textos. Hasta ahí llegué. Muy bien, muy bien. Afortunadamente, algo que no preguntó Noelia es que era el guapo del barrio, ¿no? Entonces no tenía incomodidad con ese tipo de cosas. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no decimos El nada. guapo del barrio. No, Bien, el guapo del barrio. Eugenio, en la charla que tuvimos, en una última charla que hablamos de Diálogo Profesional América, tú justamente mencionabas el tema que mientras que haya una luz, justamente habrá alguien que guíe, alguien que siga sirviendo. Yo veo que tú eres un apasionado, y lo digo con toda la franqueza, eres un apasionado de este tema gremial. Yo te veo que Ujú. siempre que te he visto en cualquier reunión, siempre lo haces con todo ese dinamismo, ese carisma. ¿Qué te llevó, qué te llevó por ese camino? Bueno, hay dos temas allí. El uno es mi origen. Mi origen es de un origen humilde. Soy el hijo de un policía nacional rural y de una ama de casa de barrio, ¿no? De ciudad, que tuvo sus situaciones en la niñez. Conocí el no comer o comer solo una comida al día y algo que se podía decir que era comida. Entonces, eso te hace valorar las cosas y cuando ya apenas piensas a tener algo, sabes que en un momento dado de la vida alguien te dio la mano y que justamente, y algo que lo reconocían y lo decían es, cuando uno le dice, Dios te pague, me acuerdo que siempre decimos el Dios te pague cuando recibes algo que te regalan. Entonces, esta persona, un carpintero de minas, se decía, un gran señor, lo recuerdo mucho, decía, no metas a Dios en esto. Esto lo hice yo por ti y tú tienes que hacerlo por alguien luego. Entonces, eso. Luego mi formación, mi escuela fue católica, apostólica, oblata. Con los oblatos, la caridad es lo primero. Somos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Viste mi fotografía que te envié. Y, y la educación dentro de ellos es la caridad, es el apoyo, es la ayuda. Entonces, me crié con eso. Y ya cuando te meten en eso, cuando tú tienes metido ya eso en el cerebro desde formado pequeño, te crías con eso, porque ves que en realidad hay cambio
el que tú ayudes a alguien más que está necesitado cuando tú también todavía no has salido todavía de abajo, es una gran ayuda que uno le da, una satisfacción personal única. Y eso me ha llevado a que en la vida yo haya pasado eso, la tenga esa situación. He sido algo que no puse en el currículum, he sido capacitador voluntario gratuito de cooperativas. Yo creo en el cooperativismo. He sido parte de las fotografías, te mandé, del Club de Leones, de Club Rotario, de fundaciones de ABINFA, de apoyo para la niñez y la adolescencia. He estado en situaciones esas, a las que he llegado no porque tenga dinero, sino he llegado por un trabajo, por organización, justamente como conversábamos con Elia, por conocer cómo se pueden hacer mejor las cosas y por ayudarles a hacer mejor las cosas. Allí en esos clubes normalmente hay gente que sí tiene dinero, eso es cierto, pero no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces ahí iba yo y la hacía y me gané la confianza, la amistad y el aprecio de muchísima gente que en su momento pues me apoyó y hicimos ese trabajo. Más aún con la profesión, ya que preguntaste por la parte profesional, porque una cosa que yo tengo clara no sé si lo leí o alguien me lo dijo, es que normalmente siempre nos quejamos de que ganamos poco. Y siempre decimos que ganamos poco porque hay una competencia desleal que tenemos atrás de nosotros. Y una vez, creo que era un conferencista chileno, ya me acordé, es un conferencista chileno que asistía a unas charlas en Cali para de administración financiera, decía, mira, la única manera que tú puedas hacer para mejorar tus ingresos es hacer que todos los demás que hacen lo mismo que tú sepan lo que hacen, cómo lo tienen que hacer para que valoren su trabajo. Entonces, si no enseñamos a los demás colegas a hacer las cosas bien hechas, a que no son solamente llenadores de declaraciones o llenadores de formularios del Estado, ¿ok? Sino que tienen este asunto, tienen que aprender a tener este tipo de cualidades, tienen que aprender muchas cosas más, pues siempre va a haber el que cobre más barato que las otras personas y nos van a afectar económicamente a todos. Muy bien, en la entrevista que le estuvimos realizando a nuestro colega Idrian Estrella, yo le consultaba a él, Idrian, en esta área, en esta actividad gremial, uno se gana amigos y se gana enemigos y detractores. Y aquí, ya que tenemos a la consultora, ¿no? Y la tenemos en este momento sin costo, es importante a ver qué nos dice Noelia referente a este tema. Noelia, uno en esta área profesional, cualquiera que sea, ¿no? Un ejemplo en este momento que estamos haciendo estas entrevistas, ¿no? A unos nos darán palo, otros dirán, los felicito, qué bien. ¿Por qué crees que existe esta situación de que uno se gana en este tipo de actividades gremiales, así como amigos, enemigos gratuitos? Así como amigos, enemigos gratuitos. Yo creo que todo tiene que ver con aquellas cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Y sacando el tema del gremio, tiene que ver con las cosas que resonamos con el otro, que nos hacen sentido, y las cosas que de repente no comulgamos, que tienen que ver tal vez un poco más con valores. Es más, está bien, el gremio tiene un tinte político, ¿sí? Pero es como cuando hablamos de política. Yo tal vez comulgo determinado formato político, ¿no? Entonces me pongo a hablar contigo, Víctor, y resonamos en un montón de cosas y ganamos y somos amigos y buena onda, y hay otras cosas que de repente no nos gustan y creo que el desafío está en esto, ¿no? De poder comprender los diferentes puntos de vista, los diferentes puntos de vista, las diferentes creencias, los diferentes valores de cada uno. Yo si quiero hacer con vos, si yo con ustedes quiero generar una relación fuerte, poderosa, y hay una alta probabilidad que nos tengan que unir los valores que son los cimientos, desde mi experiencia y desde lo que yo comulgo, para formar una relación, nos tienen que identificar los valores. Ahora bien, si tus valores no se identifican con los míos, y lo más factible es que esa relación no se pueda sostener en el tiempo, que no pueda ser poderosa, ¿sí? Distinto es tal vez
yo puedo entender tu punto de vista, tu forma de comulgar determinada política, tu forma de mirar el mercado y por eso elegís una actitud partidaria en determinado gremio, y tal vez yo no comulgo eso, pero no por pensar distinto, ser tu enemigo. ¿Me explico un poco? Yo creo que ahí está la gran diferencia, en poder separar la paja del trigo y entender que tal vez no tengo por qué ser tu enemigo, no tengo por qué ser enemigo tuyo porque pienso distinto. Creo que hoy pasa eso, que sos mi amigo o sos mi enemigo si pensás como yo. Y si no pensás como yo y no comulgás lo mismo que yo, sos mi enemigo. Para mí hay que hacer ahí una profundidad, un doble clic y empezar a separar la paja del trigo. Es lo que yo pienso. Claro, claro. Un ejemplo, yo tengo una alta consideración a Eugenio. Él es una persona muy servicial, una persona muy atenta, pero también he sido crítico de Eugenio. He sido crítico. Pero lo que tú acabas de decir, eso no nos vuelve enemigos porque los amigos, yo creo que están prestos para decir, oye, estás haciendo esto mal. Pon atención, cuidado, ¿no? Porque hay que entender al ser humano, ¿no? Y normal, el ser humano comete errores, se apasiona, a veces nos enceguecemos, pero conocer lo que tú dijiste, esos valores que tienen esas personas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo nuestros planes. Ahora la pregunta es, Eugenio, ¿en algún momento de tu vida profesional has querido cerrar la puerta del kiosquito? No, todavía no. Te digo, hace ya algunos meses, unos últimos años, justamente después de la pandemia, sí pensé en jubilarme exclusivamente para tener segura la pensión, y aquí te vas a caer para atrás, para tener segura la pensión, para poder dedicarme más a la parte organizativa. Hoy en día, pues todavía tengo la oficina, tengo trabajadores, tengo gente conmigo que están, dependen de mí. Hay muchos colegas que dependen de mí también, colegas a los que apoyo, con los que he trabajado hace un tiempo atrás y manejo esas situaciones. Entonces, no, pero sí he pensado en hacer como una especie de un break, ¿no? Entonces, muy bien, trabajo hasta ahora porque cumplo las anualidades que tú sabes que hay que tener para poder jubilarse. Y ahora sí, con una pensión básica que me permita vivir tranquilo, dedicarme más inclusive a esta parte, poder trabajar más con la gente, con los contadores jóvenes principalmente, porque los contadores jóvenes sí que necesitan ayuda increíble. Trabajar un poco con los colegas que están a nivel medio, digamos ya de capacidad de conocimientos, porque igual hay que ayudarles a enfrentarse con las nuevas tecnologías que son los problemas que tienen, ¿no? Pero tanto como decir cerrar la contabilidad, no. Y eso que de realidad he tenido algunas crisis económicas. Tú conoces que la profesión independiente tiene subidas y bajadas y unas veces uno se estrella totalmente al piso y luego como uno sabe que qué es lo que tiene, qué es lo que puede dar, pues uno comienza otra vez y surge, ¿no? Surge. Eso Ahora, no. Cerrar kiosquito no. ahora, eh, como flamante presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, ¿cuáles son esos planes? ¿Cuál es esa misión que te has propuesto para la federación? ¿Qué, cuáles son tus propuestas para los profesionales? Bueno, como tú conoces, en nuestro país tenemos un serio inconveniente con el asunto de la agremiación. Justamente lo tratamos en el programa que se hizo hace unos días atrás. Así es, sí. Mi trabajo va para dos líneas. La primera, reestructurarnos, reorganizarnos. Ya sabemos que no va a haber, por lo menos en unos 10 años, no va a haber forma de que nuevamente la profesión sea obligada a agremiarse. Por lo tanto, habrá que vivir con eso. Entonces, pero igual las instituciones tienen que mantenerse. Entonces,
Por ejemplo, necesitamos actualizar estatutos, la ley de contadores, partiendo desde ahí, la ley de contadores, estatutos, reglamentos internos, que ya algunos están generando inclusive algunos tipos de inconvenientes en algunos colegios. Entonces, la primera es la parte administrativa, organizativa de lo que son los colegios y la federación. Retomar los colegas que vuelvan, que se sientan orgullosos, que sean contadores federados por convicción, no por obligación, como es el eslogan que estamos usando. Y la segunda es incentivar el asunto de la capacitación, pero más que capacitación, incentivar el estudio de la gente, que la gente se autoeduque. Lo hemos hecho, nosotros no tuvimos Zoom gratuitos ni ninguna de ese tipo de cosas, teníamos que comprar el libro, estudiarlo, aprenderlo, pagar los cursos. Señores cursos, tú conoces, yo vivo acá en el sur, justamente ahí está el plano, yo vivo en el sur del Ecuador, mi ciudad más cercana grande es Guayaquil, toda la capacitación es en Guayaquil o en Quito. ¿Ok? Entonces tenemos que pagar pasajes, habitación, comida, pegarnos las malas noches de ida y de regreso y todas esas situaciones, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar ahora que ya se estandarizaron estos tipos de capacitaciones y tratar de mejorar el nivel profesional de los colegas, porque solamente cuando los colegas sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, van a valorarse como personas y van a valorar el trabajo para no dañar el mercado profesional. Bien, bien. Te comento algo para darle paso a nuestra colega Noelia. Y justamente, Noelia, vamos a una ronda de fotos para que justamente tú hagas la interacción y el tema de la entrevista con estas fotos. Pero antes que nada, hoy Eugenio te ha salvado. No hay, no hay Comida. el área gastronómica. No encontraba más platos. Yo creo que acabé los platos con Delia Valareso, y no me Sí, dio el tiempo para ponerme a buscar los platos. Pero vamos a ir a una ronda que justamente va a participar Noelia, esta rondita de fotos. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos a esta rondita de fotos. Noelia, es todo tuyo el micrófono. Ay, pero ¿estas fotos de quién son? ¿Son tuyas, Eugenio? son mías, segundo grado de escuela, el primer grado que lo hice en la escuela católica con una beca que me gané a través de un concurso de matemáticas. Ojo, el primer grado de escuela me gané una beca por un concurso de matemáticas cantonal. Yo estudiaba en una escuela Ya. fiscal pública y fui a esta escuela católica de las regentada por las religiosas oblatas. A ver si Pregúntame a adivinas mí, cuál soy yo. pregúntame a mí quién es Patricio. Estuve sacándolo, quién es Patricio. A ver, Noelia, lo sacas. Ay, acá hay gente en el chat que está diciendo, Patricio, déjame ver, Patricio Mira, Eugenio, es el de ay, bigote. ¿cuál es el del bigote? No hay Y ninguno de Irian bigote. Estrella dice que es el de bigote. Ponle el bigote. Claro, para ¿Cuál mí, eres ahí, Patricio? ¿cuál es? Primera fila, siempre primera fila. Primera fila del lado derecho. Este, el que ¿Mm? está. Este, mire, Este. este. Sí, Ah, ese. Ah, oye, no, ¿sabes qué? Te sacaba que eras acá, el segundo. Segundo, no, ese es mi amigo Ebel Porce. No, no le hacías relajo a las monjitas. ¿Ah? mira. No, yo sí era bien bandido. Mírala la monja, ¿no? Usan ese tocado, esas cuestiones, ¿no? Sí, sí. Con el amigo que está aquí, no, bueno, yo no lo veo, el que está a la otra esquina, a la izquierda, el que está detrás de él y el que está detrás de él, éramos los 4 bandidos del curso, del grado, ¿no? Y nuestra misión era ver de qué color era el cabello de la monja. Muy bien, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Realmente tenemos alguna fotito que hemos investigado. Un ángel del Señor. La primera Ah, foto del lado izquierdo es mi primera comunión. La foto del lado derecho es mi segunda comunión y confirmación. Ahora pregúntame por wow. qué segunda comunión. ¿Por Noelia, qué? ¿Por Porque qué? me A ver. excomulgaron. Ah,
Fui Mirá vos. excomulgado, justamente de esto que hablamos hace un momento de la participación social, rapidito. Se dio Ajá. un problema laboral acá en la ciudad de Machala, en una fábrica muy grande, tenía muchísimos trabajadores, y se dio una huelga que duró como más de un mes. Entonces yo era parte de del grupo de catequesis, yo di catequesis en la iglesia de Machala, y como parte del grupo de catequesis organizábamos eventos para poder ir a recaudar dinero. Entonces un día el Mm. sacerdote vino a pedirme dinero porque quería ir a comprar lienzos para salir a hacer una marcha. Y yo le dije, no, la plata la dieron la gente para comida y yo compro comida. Y no le solté la plata y me fui al mercado y compré la comida. Entonces cuando regresé estaba enojado e intentó golpearme con ese cordón que usan ellos, porque era un sacerdote de estos tipos medio franciscanos. Entonces yo se lo Ah, quité y lo golpeé yo a él. Entonces me ah, denunció al obispado y me excomulgaron. Entonces la familia luego hizo lo posible y volví a comulgar. mirá, Ya la mirá. foto anterior que pasaste será mi graduación en el colegio como bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, especialización en Contabilidad. El señor que está ahí es mi padre, ya fallecido, y la señora que está al costado, que no se la ve muy bien, es mi madre. Mira, ¿hoy día está viva tu mamá? Sí, mi madre sí, vivo aquí con ella. Ah, mira. Ese sería uno de los primeros trabajos que tuve ya hablando como trabajo. Son el grupo de empleados del municipio de Machala. Ahí está todo lo que es el área financiera, está contabilidad, financiero, bodega, compras, sistemas. El señor que está de eterno allí es el jefe de guardalmacén y ese guapo pintero gotero de los años 80 que está ahí, ese soy yo como jefe de compras. Ahora sí, el que dice Irian, el del bigote. Ese Ese, y ahí ya es. tenía bigote, ahí sí ya tenía bigote. Ah, sí, sí. Mira vos. Ese es mi paso por el Club de Leones. Estuve con ellos más o menos como 9 años. Trabajamos algunas campañas. Ellos tienen un programa de diabetes magnífico para cuidar la diabetes todos los días miércoles y sábados. Los miércoles hacen atención rápida, los sábados hacen consulta clínica. Se trabajó bastante. En ellos hice una campaña para cuidado de la vista, que creo que está más adelante la foto, y me gané un merecimiento internacional como Big Lion Heart. Entonces, es un trabajo muy duro, muy sacrificado, pero justamente lo que te decía, los ayudé a organizar. Qué bien, qué bien. Son fotos, fotos del recuerdo y este es el testimonio de que eres un hombre comprometido en este ámbito gremial. Mm. Y ahí tenemos ya otra fotito del ¿No, 2016, no pusiste la que estoy en el quirófano? el quirófano. No, Sí. todavía no, todavía no. Ah, ya, listo. En cambio es en la otra organización, en los Rotary. Allí en Rotary, comencé con ellos en el 2001. Hasta la fecha todavía soy Rotary, estoy con un año, ¿cómo es? En un periodo sabático. Ya tenía que haber vuelto, pero todavía no lo he hecho. Justamente allí también, por ejemplo, estoy ahí en esa sesión de allí, es una feria de proyectos internacionales en donde Ecuador presenta los proyectos para tener donatarios, ¿no? Para que financien esos proyectos. Yo estaba en ese momento como líder del proyecto, líder del proyecto distrital. Esta es una foto, esta la bajaste del Facebook, es cuando vino el compañero Francisco Pinto de Bolivia, lo traje acá, hicimos una escuela de tributación. Francisco Pinto es peruano-boliviano, lo traje acá, hicimos una escuela de capacitación de 40 horas con NIF. Bien, ahí, ahí te vemos en plena acción gremial. Cuando Acá, estaba de presidente del colegio, en un almuerzo durante una capacitación con los Noelia, colegas. Noelia, te comento que con Patricio nadie se moría de hambre. No, Nadie. no, eso veo. Siempre, Lo, pri- lo primero que aseguraba era la comida. siempre que había un evento, siempre un almuerzo. Eso lo caracteriza a Patricio. Siempre la atención, siempre el servicio. Sí, sí, también siempre está cerca de mujeres en las fotos, ¿eh? Ojo, Oh, siempre eso hay sí. muchachas Esta de cerca. allí es una capacitación que dimos con Jauditag, ahí estoy haciendo la presentación, justamente la que estaba después del almuerzo, de las partes de las capacitaciones que organizábamos cuando estuve de presidente en el Colegio de Contadores. ¿Sí? Ahí tenemos otro evento donde está preparando los regalitos y ahí está Delia.
Sí, ahí está Delia. Delia nos estaba ayudando en aquella ocasión. Están las amigas que son del directorio. Estábamos empaquetando los juguetes que luego íbamos a regalarlos. Te cuento, ese año Delia se portó soberbia, o sea, regia, muy buena, por si acaso, para que no vaya a confundirse la Ah, ya, terminología. ya. Sí, sí, Nos sí. Muy regaló 2 bien. señoras ollas de arroz con pollo. Buenísimo, siempre asegurando la comida. Este fue un logro magnífico que tuve. Como tú ves al centro está Luis Chávez Chávez, uno de los capacitadores internacionales que tiene Ecuador de prestigio. Ha asesorado a varias administraciones tributarias en América y tuve el placer de poderlo traer a Camachala y hacer una escuela de NIF con él. Magnífico, un evento increíble. Acá tenemos otro almuerzo, ya está Ahí está con... con Luis, siempre comiendo. Sí, 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 sí. Entonces, Noelia, cuando vengas acá a Ecuador y quieras pasearte por Machala, por otro, y es de la mano de aquí, de el CPA Eugenio, nunca va a faltar ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda. Eso está asegurado. Mira, la gastronomía en el Excelente. Oro es bastante grande y variada, ¿no? Tenemos la suerte que tenemos 2 microclínicas, o sea, nosotros tenemos 3 regiones aquí, tenemos islas, tenemos costa y tenemos algo de sierra. Entonces aquí tenemos de todo, increíble, nos surtimos solitos. Acá. Igual otra capacitación, ahí está pues con Víctor Hugo, que también lo traje como unas 2 o 3 veces, dio charlas acá. Siempre compartiendo la parte de las NIF. En este caso creo que, si no me equivoco, por los que veo allí, ese era el flujo de efectivo que diste acá. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, acá estamos con los demás colegas. Con los demás colegas, ahí Oh, está Lavallen, un instructor que está aquí, y están varios de los colegios, está un presidente allí que está detrás justamente del instructor, Cornelio, y están todo un buen grupo de colegas. muy bien, muy bien. Tenemos esta Algo, linda... algo que señalaba Noel, y quería decirle algo porque mucho se habla del asunto del asunto de la participación de la mujer. En Ecuador, más del 60% de los contables son mujeres. Entonces siempre vas a ver una buena cantidad de mujeres en el área contable. Ujú. Bien, aprovecho también te pregunto, todas estas capacitaciones, estas cuestiones que vos estás involucrado, Eugenio, ¿son todas enfocadas a las cuestiones contables y a los contadores o abren el juego a otras disciplinas también? Sí se abrieron algunas disciplinas, en la parte de tecnologías, en la parte de recursos humanos, Bien. y creo que hubo algo también hubo unas charlas sobre el asunto de marketing y relaciones humanas, ¿no? Pero Ujú. lamentablemente nuestro centrado está en la parte contable tributaria, y ahí es donde ha estado lo más fuerte de todo, sí, es cierto. Muy bien, pero Esta ahí también capacitación ya es con tenemos... la federación. Esto ya es con la federación, en el primer periodo que tuvimos, cuando todavía podíamos reunirnos. Esta es una capacitación que se hizo en Guayaquil. Trabajábamos en 2 áreas. Idrian tenía concentradas las capacitaciones en Quito y yo en Guayaquil. Entonces, normalmente trabajábamos de esa manera, compartimos el trabajo. Igual es una capacitación. La capacitación anterior fue en la Universidad de Guayaquil. Esta fue en el Hotel Ramada. Hotel Ramada. Una excelente capacitación. Esto es algo de lo que normalmente me precio y lo digo. Una parte de la formación que yo tuve en escuela fue con mi profesor, que me ayudó a hacer contabilidad desde 5º año de colegio, segundo de bachillerato que le llaman ahora. Y lo hago yo con la gente. Yo le doy la oportunidad a bastantes personas. Yo voy a los colegios a decirle, mándenme en pasantes porque quiero enseñarles. Esa es una de las últimas actividades que hicimos ya como federación. Estamos allí con el señor que está al centro con Guayavera, es el superintendente de compañías de Ecuador actual. Estamos allí con miembros del directorio que están allí. Ahí está Idrián presente, está Wilson, está la compañera Gladys, y está el compañero que es de la ciudad de Guayaquil, que tiene una firma auditora que también nos hace representación en Guayaquil. Ese, por la fecha, es un recuerdo, un pin que nos dieron, porque ese año yo cumplí 15 años en el IICE. Ella Yo es entré Mireya, es, ¿no? sí, Mireya Mireya. Dájer.
A ver, Sí, mándele un Mireya. saludito a Mireya, mándele un saludito a Mireya, Mireya. estimada amiga, ojalá estés escuchándome y veas luego el programa, pues un abrazo fraterno siempre. Mireya era la secretaria del instituto en aquel momento, una gran colaboradora también, muy buena. Yo recuerdo que yo estuve en el instituto varios directorios, fui vicepresidente 2 ocasiones, secretario técnico, entonces tenía un trabajo bastante grande. La primera vez que llegué al instituto fue en el 2002 y ahí ya tenía 15 años trabajando con el instituto. Bueno, ese fue mi equipo de trabajo del año 2012. No te equivocas, El Noel. mejor equipo de trabajo que he tenido hasta el momento, logramos, falta una persona allí que justamente unos meses antes salió, es más, por eso tuvimos que hacer la actualización de la foto. Un gran equipo de trabajo, ahí lo que te decía, por ejemplo, ahí tengo una persona que tiene estudios sobre proyectos sociales, que es la chica que está al lado derecho del señor que está detrás mío. La chica que está al lado izquierdo, en cambio, es informática. Ella era la responsable de todo el asunto informático dentro de la oficina y los demás sí son contadores. Muy bien, muy bien. Al igual que la foto que hemos revisado también juntamente con nuestro colega Irán Estrella, Jaime Suárez, ¿no? Con su equipo de trabajo, con su equipo de trabajo justamente para sacar adelante ese estudio profesional. Pero como decía Noelia, está ahí con sus ángeles, con su equipo que va sacando adelante. Muy bien. Bueno, de allí el único ángel que está ahí es el señor que está detrás mío, que ya falleció, nos dejó hace unos años atrás. Bien, antes de avanzar y ya ir cerrando el programa, el día de mañana, a nuestros colegas, el día de mañana tenemos como Doctora invitada a Angélica. nuestra colega, la doctora Angélica Arroyo Morales, contadora pública de la ciudad de Cusco, Perú. Mañana vamos a ver la ponencia Investigaciones Contables Forenses. No se lo pierdan. A veces, a veces estamos diciendo, ¿sabes qué? No hay trabajo, no sabemos qué hacer, solo declaraciones. Aquí están las oportunidades de trabajo. Aprenda estas áreas técnicas como la investigación contable forense. Se va a introducir con la doctora Angélica Arroyo. El día de mañana es el programa número 27. Dejamos de compartir, nos vamos modo galería y ahora nos vamos a las preguntas de nuestros invitados del día de hoy. Ahí lo veo ya conectado el doctor Carlos Enrique Pacheco. Mi estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido. Pues, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. ¿Qué pregunta tiene para el invitado de hoy? Bueno, en realidad no tengo ninguna pregunta, pero eh, el problema es que nos dedicamos solo a lo que es impuestos y fiscal, ¿no? Sí. El contador tiene muchas oportunidades, entonces no solamente es fiscal e impuestos nada más, ¿no? Y pues de todas maneras, pues le felicito, lo he estado escuchando, pero no entré para escuchar toda su ¿En qué le ha parecido nuestra participación. entrevistadora, nuestra colega, la licenciada Noelia Caridad? Hola, Hola, Carlos. hola, ¿Qué hola. tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Ahí ¿Ah? está, pues ya lo conoces y la Son referencia que vecinos. envió Carlos. Claro, Ya, por eso. Hacía tiempo que no le hablaba. Sí, ya, sí, ya ves, ¿eh? ya, Pues ya no me metes tenemos que en hacer algo. problemas. No me metes en problemas, ¿eh? Muy, muy bien, muy bien. Y ahora, así en la entrevista de nuestro colega Idrian. Idrian, muy buenas noches. ¿Cuál es tu mensaje, Idrian? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto conectarnos nuevamente por acá. Y bueno, lo que justamente decían es unos segundos, unos minutos. Bien al sur con Noelia en Argentina, más al norte con Carlos de México, veo de Colombia, de acá de Ecuador, amigos que nos van uniendo y que nos vamos de esta manera haciendo ciertos lazos de amistad, de referencia, que es lo bonito de estos medios. Así es. Pero bueno, a Patricio hay que hacerle, creo que una pregunta que nadie se atreve a hacer.
Ya sí. Muy bien. Usted tiene el micrófono, hágale. La pregunta es, ¿por qué causa te quitarías el bigote? Muy buena pregunta. Mira, no soy amigo de los juegos de azar, así que no sería una apuesta algo, solo tendría que ser por algún tipo de salud, de enfermedad. En realidad el bigote es una especie de marca de familia. Mi bisabuelo tuvo bigote, mi abuelo, mi padre y yo, entonces eso es algo, una especie de marca, ¿no? No sé, me he tratado de verme cómo me vería sin bigote y la verdad que no me vería bien, no me vería bien. Entonces sí, de pronto por algún asunto de enfermedad o alguna cosa que tenga que quitármelo tal vez, pero si no, no. O, se- o sea que sin bigote, Noelia ya no sería el guapo del barrio. Sí dijo más temprano, ¿no? Tal cual, tal cual. Tal cual, tal Es- cual. Ese es como, ¿cómo se dice? Es su efecto de seducción. ¿Viste cuando le cortaban a Sansón? Era el que le cortaban el pelo y perdía todo su poder. ¿Quién era? No me acuerdo. Correcto, correcto. Ahora Ay, Hola, entiendo, Astrid. ahora entiendo las Buenas revistas de noches. Playboy solo de dibujitos, sin letras, que decía él. Oye, mira. y un tema, O ¿no? de Con pronto, como ese, hacen algunos muchachos que son ociosos, acá en Colombia, pues no sé, todavía lo hacen porque en épocas anteriores los que quedaban dormidos en una fiesta, entonces se quedaban dormidos y le pintaban los labios, o sea, con el pintalabio de las mujeres, le cortaban el bigote, o le cortaban la mitad del bigote, o le quitaban las cejas. muy Entonces no bien. se vaya a quedar dormido por ahí en ninguna fiesta. No sé si por allá en Ecuador No. hagan ese tipo de bromas. A los que Entre se quedan dormidos muchachos, en la Sí hay fiesta. esos bromistas. pero entre Sí, muchachos. Sí, 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 más no, no, amuchachada sí ya. eran los muchachos ociosos que ellos, o sea, pasaban bueno con el primero que iba quedando dormido, le iban haciendo maldades. Muy bien, muy bien. Qué Vamos a cerrar. excelente para felicitarlos, o sea, linda historia. La colega Eugenia, la historia que ha compartido muy bonita. Hemos aprendido bastante y hemos recordado también bastante. Y excelente desempeño de la colega Noelia, felicitaciones. Un aplauso. Muy buen desempeño. Muy bien, Gracias. Noelia. Gracias, Muy Astrid. dinámica la entrevista estuvo. Muy bien. Sí, Bien, terrible. para ir Gracias. cerrando, Noelia, ¿cuál es tu mensaje de despedida? Mi mensaje de despedida es que, primero, gracias. Segundo, que en el rol de consultor necesitamos, yo me quedo con esto, ¿no? Y me gustaría que todos nos llevemos esto, que en el rol que elegimos desempeñar acompañando a los dolores en las organizaciones y los desafíos del crecimiento y la evolución, necesitamos siempre estar en constante aprendizaje y tener esa capacidad, como bien lo dice el aprendizaje, de soltar lo que ya no nos suma para dejar espacio a lo nuevo que tenemos que incorporar. Muy bien, muchas gracias. Carlitos, ¿cuál es tu mensaje de cierre? Ok, bien. Como decía Noelia, ¿no? Eh, es correcto, hay que estar, pues, cada uno en su rol, ¿no? Si lo hacemos, el trabajo no es trabajo, ¿no? Al contrario, es pues digamos, nuestra pasión, nuestra misión, ¿no? Así es. Eh, no le llaman trabajo por eso, ¿no? Sino que realmente es actuar, pero con amor a la profesión, nada más, ¿no? Sí. Así es. Y por eso es que yo digo que Eugenio es un apasionado de los gremios. Yo lo veo durante mucho tiempo ya y él se apasiona. Realmente es un amante de toda este tema gremial, contable, profesional. De mi parte, créeme que me hace feliz ver esas acciones. Astrid, ¿cuál sería tu mensaje? Estás muteada. Reitero que me encantó la entrevista de hoy. El evento estuvo muy ameno, con Ujú. una historia espectacular.
y reitero que el excelente desempeño de la colega Noelia. Muy Muy bien. bien, o sea, muy buena entrevistadora. Y gracias, colega Víctor Hugo, por estos programas tan enriquecedores que nos están uniendo, como dicen los colegas, que nos estamos uniendo cada día más de diferentes países y nos estamos retroalimentando de una manera muy importante. Así es. Gracias. Así, y la dinámica va a aumentar, no por este programa, la dinámica laboral va a aumentar y tal es el caso que ya no te tienes que solamente cuidar del profesional de tu país, sino esto es una dinámica ya que se Integral. da Sí, integral, muy bien dicho, esa es integral. la palabra, integral. Y Idrian, tu mensajito ya último para Eugenio. Sí, no, simplemente augurarle éxitos, bastante paciencia, y bueno, ella ya sabe cómo de esta, no solo la profesión, sino estas actividades gremiales, y uno va aprendiendo mucho de esto, pero creo que una pregunta que sería interesante, más allá de la broma del bigote, es de qué te arrepientes, Patricio, en estas actividades dirigenciales. ¿De qué me arrepiento? En realidad hay varias cosas en las que uno puede arrepentir. El tiempo que se le ha dedicado. Sinceramente confieso que me habría gustado tener otro nivel económico para poderle dedicar más tiempo a esto. Creo y confío en los gremios, creo y confío en la organización. Soy un fiel creyente de eso, por eso mismo los estudios que he realizado para crear organizaciones, crear empresas, crear negocios. Entonces, los gremios son un negocio sin lucro, pero son un negocio y ahora que estamos manejando ya la norma para entidades sin fines de lucro, ya eso se va a manejar. Entonces, quizás poder dedicar un poco más de tiempo, haberme comprometido más en todo momento, manejarlo de esa forma, ¿no? Quizás eso, un poquito más de tiempo para poder dar un poquito más dentro del aspecto de la organización. Se podía haber hecho Muy un bien. poquito más. Bien, tu mensaje final para redondear y cerrar el programa. Bien, solamente recordar dos frases que marcaron mi vida desde muchacho. Me las enseñó, justamente me hubiese gustado ver la foto de la monja que estaba conmigo, este, que son, luego descubrí que una era de Gibran Jalil, y es que el hombre no es importante por lo que logra, sino por lo que ansía lograr. Solo descubrí muchos años después que era de Gibran Jalil esta frase. Y otra es que es una norma oblata. Jamás mires para quién es el servicio que das, sino que pregunten quién más puede ayudar a servir. Esta frase arreglada luego la tuvo la Madre Teresa de Calcuta y es la que conocemos que nos sirve para vivir, el que no sirve para vivir. Entonces, son las cosas que han marcado mi vida y es lo que he tratado de propugnar en este asunto, ¿no? Que la gente mire a dónde quiere llegar, no qué ya tengo, sino qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, buscar los caminos hacia adelante y tener la certeza, eso sí, de que el camino no se lo hace con saltos, la escalera no se la sube saltándose los escalones, hay que ir escalón por escalón, poco a poco. Si la vida te va a permitir eso, tú vas a llegar allá. Nadie que ha corrido demasiado ha tenido éxito, con excepción de Usain Bolt. Del resto, todo el mundo ha tenido que ir paso a paso en la vida, porque de esa manera haces bien las cosas, la disfrutas, te regocijas y haces más. Puedes darte cuenta que puedes hacer más. Entonces, con eso, esa mística en la vida, en el trabajo, en la familia, se puede conseguir todo y a los compañeros a mantenerlo. Hay mucha gente, como tú señalabas hace un momento, Víctor, hay mucha gente que de pronto puede generar reacciones adversas, ¿no? Y eso se llama desconocimiento, porque las frases, la teoría dice, se llama ignorancia, ¿no? Es gente que no me conoce, gente que no me ha tratado. Tú me trataste, me conociste y sabes lo que yo hago, cuál es mi intencionalidad de hacer las cosas. ¿Ok? Sí.
cuál es la forma como yo trabajo, la forma como hemos trabajado con Idrián, la forma como hemos trabajado con mis clientes y con mis colegas. Entonces, si alguien me detracta es porque no me ha tratado, porque no me ha conocido, porque los que me han conocido de verdad, los que me han conocido trabajando, haciendo las cosas, son mis aliados, son gente que está conmigo siempre. Cada que los necesito están ahí a la mano porque saben que conmigo van a hacer cosas buenas, van a hacer cosas positivas y van a hacer cosas que les va a quedar a ellos como satisfacción o como aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestra colega Noelia Caridad de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Yo le agradezco enormemente. por esa participación. Ella me preguntaba ahí por chat, ¿me voy a divertir? ¿Te divertiste, Noelia? Sí, sí. Primero estaba con miedosa, ¿no? Porque digo, ay, no, yo no puedo hacer un porcentaje. ¿Cómo voy a hablar con este señor? Y dije, bueno, Víctor, yo voy a hablar desde lo que soy y desde lo que conozco y de mi genuinidad, de mi espíritu genuino. Hablo de lo humano. Dale para adelante. Así que eso salió, esto soy. Gracias por escucharme a todos y gracias por abrirte a las respuestas hacia mis preguntas, Eugenio. Gracias. Bien, gracias a ti, Yo Noelia. quisiera agradecerle en realidad a Noelia, Víctor, si me permite, quisiera agradecerle a Noelia, en realidad pocas veces he disfrutado de hablar y de conversar con alguna persona, mucho más alguien que no tenía ni siquiera la idea que existía hasta ahora que te vi ahí cuando apareciste en la pantalla. Muy buena tu intervención, supongo que la gente que se consulta contigo en este asunto de la psicología industrial, la psicología laboral, debe quedar fascinada y qué bueno que haya gente como tú. Debería ser una charla con ella, Víctor Hugo, ¿no? Dando, Usted, explicando estos sí, asuntos de sí, y vamos, motivación, de vamos a asuntos tener de... charla, vamos a tener los invitados justamente a Noelia como invitada, también a nuestros demás colegas. Sí, pero usted puede invitarla a través de la federación, ya tiene el email, envíe un mensajito y puede contactarla para invitarla a esas áreas psicológicas, ¿no? En este tema. Correcto. Bien. Tal cual. Por eso le preguntaba a Víctor antes a Eugenio si solamente las charlas o las temáticas eran cuestiones contables, porque para mí es bienvenido crear alianzas, bienvenido expandir, y si a ustedes están gustosos por tener charlas de lo que yo les puedo dar, bienvenido, y tener un poco de movimiento en las salas. Así es, así es. Está registrado su correo, ya lo vamos a contactar. Sí, oye, uno quiere cerrar y algo rápido. Es que eso, el profesional contable, algo que decía Noelia y algo que hemos manifestado a muchos profesionales, algunos profesionales, esta profesión de contaduría pública es tan extensa, pero el desconocimiento es la que nos cierra las puertas de las oportunidades. Solamente tenemos que descubrirlas y darnos a nosotros oportunidades, escuchando a quién, a otros colegas, como aquellos colegas que hemos invitado de Colombia, de México, ahora de Argentina, de El Salvador, de Bolivia, y esas República experiencias, Dominicana. República Dominicana, y esas experiencias son las que nos alimentan. No se pierda Diálogo Profesional América. Mi querido Patricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa Diálogo Profesional América. No es la primera ni la última vez. Tenemos mucho por hablar. Tenemos mucho por conversar con otros colegas y van a haber otros paneles. Mi querido doctor Carlos Enrique Pacheco, como siempre, con esa predisposición, esa semblanza juvenil, ¿sí o no, doctor? ¿No? Esa semblanza juvenil, siempre atento, siempre sonriendo, siempre académico. Y mi querida Astrid, saludos a todos nuestros amigos de la sucursal del cielo. Mis Con estimados mucho gusto. colegas, mis estimados colegas, que tengan una excelente noche. Bye bye, nos vemos el día de mañana. Feliz noche, un Muchísimas gracias abrazo a todos por virtual. asistir. Abrazo virtual. Una buena noche Feliz con noche. todos. Gracias. Gracias, colegas del Oro.